entendido que el escenario pediátrico tiene diferentes formas que tenemos que ir analizando. En primer lugar, no es lo mismo un niño de 15 años que un bebé de un mes, o de 15 días, o de 4 meses. No es lo mismo un niño que pide para orinar y que puede decir me duele, me arde, quiero orinar a cada rato, me siento para orinar, una niña y no sale nada. No es lo mismo ser portador de una malformación, no es lo mismo ser desnutrido, no es lo mismo tener alguna condición de inmunosupresión que pone en riesgo mayor posibilidad de otras bacterias y más daño. Obviamente el control vesical está estrictamente relacionado al control defecatorio, la antibiótico-terapia previa, sobre todo si hay un abuso de los antibióticos, van a generar un escenario de sensibilidad distinto y como ustedes saben, una comorbilidad, una infección urinaria en un paciente con enfermedad renal crónica, en un cardiópata, en un nefrótico, va a generar diferentes situaciones. Entonces el control miccional va a ser una de las primeras preguntas que uno tiene que tratar de asumir, considerando que esto significa el control voluntario de los esfínteres. La secuencia del control miccional y defecatorio va en este sentido, ¿no? Primero se pide, el niño deja de defecar en la noche, después ya controla para hacerlo en el día, después viene el control vesical diurno, o sea, ya hay una situación de participación, mamá quiero pichi, papá quiero pichi, entonces el niño ya está conscientemente haciéndolo, y en la noche es cuando ya se termina el entrenamiento que buscan los niños, y obviamente hay una variación individual e intercultural de este esquema, ¿no? Factores sociales, psicológicos, hereditarios. Supongamos que llevan a un niñito pequeño a un nido, el niño tiene 2 años y la profesora le dice pide para orinar y le dicen que no, pero resulta que todos los niños del nido piden menos él. Entonces también la presión social puede de algún modo intervenir o interferir en un control miccional o defecatorio bien llevado. Entonces, 1% de niños y 4.4% de niñas menores de 7 años pueden tener infección urinaria, y en el periodo neonatal los varones tienen más 2 veces el riesgo. ¿Y por qué? Porque se han hecho estudios, sobre todo en animales de experimentación, donde el estímulo androgénico tiene mayor posibilidad de que se genere mayor riesgo de infección urinaria. Y esto se va perdiendo hacia los 6 meses de vida, donde ya hay un equilibrio hormonal. Entonces han inyectado a los ratoncitos hormonas, y han visto de que cuando prevalecen las hormonas masculinas, en los primeros meses de vida hay mayor riesgo de infección urinaria. ¿Cuáles son las bacterias que más intervienen? Las gram negativas, como E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter. Y los virus también pueden causar infección urinaria, sí. ¿Cómo se manifiestan los virus? A través de una cistitis hemorrágica. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una cistitis hemorrágica y tiene un cuadro respiratorio por adenovirus, cualquiera de lo que estamos pensando acá, podría tratarse de una infección urinaria viral. Y obviamente los hongos, como la cándida, las aspergillosis, los criptococos, las micosis endémicas, generalmente se ven en pacientes con inmunosuprimidos o aquellos que una sonda vesical permanente. Esta es la curva, miren cómo los niños al inicio predominan, ¿no? Y después de los 6 meses ya va descendiendo, y en las niñas también va subiendo, y a partir de los 6 meses ya va manteniendo un riesgo probable del 30%, y en niños disminuye a menos del 3%. La pielonefritis es la infección urinaria de riñón con fiebre, y la pielonefritis tiene alto riesgo de cicatrización. Entonces, una de las primeras preguntas que el nefrólogo o el pediatra se hace cuando le dicen que el niño ha tenido infección urinaria es preguntar si va con fiebre. Si va con fiebre es pielonefritis. Si tiene pielonefritis se acompaña de una cicatriz. En los pacientes neonatos, usualmente el medio de propagación es hematógeno.
y en el caso del otro grupo de pacientes que no son neonatos, son infecciones ascendentes. El E. coli patógena tiene una serie de fimbrias que van a condicionar esta pielonefritis asociada a pilis y polipolisacáridos. Estas fibras se unen a las células uroepiteliales mediadas por adhesinas fimbriales, que son las que se mencionan acá, que son los factores de virulencia que se adhieren, invaden y forman comunidades bacterianas intracelulares. Entonces ustedes tienen acá las fibras, acá tienen el uroepitelio, acá tienen las fibras, acá está la bacteria, y se van a unir y van a generar toda una respuesta inflamatoria con la liberación de interleuquina 8, que va a liberar los neutrófilos, el factor de necrosis tumoral alfa, que va a aumentar la permeabilidad vascular, y la cicatriz renal fundamentalmente por liberación de prostaglandina. Todo este contexto ligado a la invasión de la bacteria con el uroepitelio es lo que va a generar la infección urinaria a través fundamentalmente del receptor llamado TLR4. El huésped es la persona invadida. Entonces el huésped está con una serie de variables que van a condicionar el riesgo de infección. Estamos viendo que la edad, la genética, generalmente los que tienen riesgo genético de hacer infección urinaria son aquellos que tienen alteración del TLR4, la colonización, del estado inmune, el estreñimiento por factor de lesividad y factor mecánico, vejigas de mala calidad, malformaciones urinarias, a la cabeza de flujo o malformaciones de trigo obstructivo, son los que van a condicionar que el huésped tenga una alta posibilidad de ser potencialmente la víctima de la invasión de todos estos factores. Si es así, cuando tratamos de identificar síntomas de pielonefritis, el paciente fundamentalmente va a tener fiebre, náuseas, dolor lumbar, malestar general, y la cistitis, fundamentalmente cuando ya hay continencia, va a tener disuria, polaquiuria, tenesmo, incontinencia, y usualmente hace la infección sin fiebre, ¿no? Entonces, la disuria y la polaquiuria son factores que van a ir, por ejemplo, como parte de la infección urinaria llamada baja, y es tener una sensación de querer orinar y no realizar. Hay tres grupos de pacientes en relación a los síntomas según las guías NICE. Aquellos menores de 3 meses, desde 3 meses hasta antes que pidan para orinar, y aquellos que ya piden para orinar, que le llaman la forma primaria. Entonces hay síntomas más frecuentes donde ustedes ven la fiebre, ¿no?, como un síntoma predominante, pero cuando ya piden para orinar ya podría decir que le duele o que le arde, ¿no? Y los menos frecuentes o síntomas inespecíficos son todos estos que vamos a ver, ¿no? Dolor, hematuria, orina maloliente, falta de desarrollo, malestar, vómitos. Entonces ya hay una serie de síntomas que se van a entrelazar dependiendo de los pacientes. Cuando hablamos de ictus recurrente, 2 o más episodios de ictus con pielonefritis o ictus alta, un episodio de ictus con pielonefritis o más episodios de cistitis baja o 3 episodios de infección urinaria baja. Considerar también en la definición 2 episodios en 6 meses y 3 episodios en 3 meses. La infección urinaria atípica es una infección urinaria que necesariamente tiene que tener el concepto muy claro. Es una infección con enfermedad febril grave, no orina, una masa abdominal, el chorro urinario es débil, la creatinina se trepa, la sepsis es signo de que hay una infección mayor, no responde a los antibióticos dentro de 48 horas de iniciar el antibiótico, y el más conocido es una infección bacteriana no IgG, ¿no? O sea, cuando el paciente tiene una bacteria Proteus o Klebsiella o Pseudomonas, entonces es una infección urinaria no E. coli o también una infección urinaria atípica. Si tiene una infección urinaria con creatinina en 5, entonces también estaría dentro del contexto de la infección urinaria atípica. Sin embargo, hay niños que tienen un urocultivo positivo y no tienen ningún síntoma. Se llama bacteriuria asintomática y ocurre en el 1 al 3% de los lactantes y en menos del 1% de los niños de más edad. ¿Se trata? No, excepto los desnutridos severos, los trasplantados, porque no utilizan inmunosupresión,
intervenciones urológicas, tercer trimestre de gestación, o aquellos con enfermedad grave. La E. coli es el germen que se aísla en los 90 casos de difusión urinaria no complicada. Esos son los 150 serotipos, estos son los que se conocen como los más frecuentes. Estos son los otros gérmenes que también se encuentran. Y el estafilococo coagulase negativo y la cándida pueden originar pitos recién nacidos y el estafilococos aprofíticos en adolescentes. Este es un dato importante. Adolescentes con molestia para orinar, con sedimento urinario patológico y urocultivo negativo, pensar en clamidia trachomatis o uroplasma, pensando que se trata de una molestia de tipo enfermedad de transmisión sexual. Hay reinfecciones, gérmenes productores de beta-lactamasa y no mecoco. Repito, reinfecciones, considerar gérmenes productores de beta-lactamasa y no mecoco. Siempre cuando lo digo, repito, es por algo. ¿Cómo interpretar entonces los análisis? ¿Controla el esfínteres? No. Entonces hay que hacer una bolsa colectora, hay que hacer un cateterismo, lo que usábamos antes, una presión suprapúbica. Una muestra depende directamente del método de recolección. Hay mamás que no se lavan las manos, agarran el frasco con la mano sucia, meten el dedo cuando están tapando el frasco. Entonces, mucho depende de la higiene con que se toma la muestra. La punción suprapúbica y el cateterismo estéril es una forma bastante confiable, pero es invasiva. O sea, meter una sonda, poner una aguja directamente en la vejiga son métodos invasivos. Y la muestra de bolsa solo es significativa si es negativa, y hay que tener una muestra en el chorro medio en el caso de que sí controlen el esfínter. La primera muestra sale y a partir del chorro medio. Esta es la famosa bolsa colectora que tiene alto riesgo, hasta 70% de contaminación. Solamente si sale negativa es válida, pero si sale positiva es dudosa. Esa es la famosa circuncisión suprapúbica. ¿Qué mamá se va a dejar que su hijo le ponga una hoja así en el abdomen? Ya no se deja. Antes lo hacíamos, y hasta sin guía ecográfica, imagínense. Este es el cateterismo, estas son las bolsas, y esta es una vesicostomía que también tiene un sondaje. Esto salió en el Nuevo Testamento, no sé por qué creo que estamos cambiando un poco la orientación de la clase. Nitritos positivos tiene, este es el leucocito esterasa, 83% de sensibilidad, 78% de especificidad. Acá es leucocito esterasa, 53% de sensibilidad, 98% de especificidad. Los dos juntos, 93 y 72, microscopía, leucocituria, 73 y 81, bacterias entre 1 y 83, y los tres tienen 99.8% de sensibilidad. Por favor, acá es el urocultivo puede causar una reducción engañosa de recursos de colonias cuando la orina está diluida. Deben haber escuchado que siempre les dicen la primera orina de la mañana. Entonces, eso es porque la orina está más concentrada. Entonces, se han hecho varios estudios y se ha buscado que tiene que ser necesariamente la primera orina de la mañana. El niño le arde para orinar, tiene 40 de fiebre, viene a la emergencia a las 3 de la tarde, yo le voy a decir, ¿sabe qué? La primera orina de la mañana. No es así. Se ha demostrado de que uno puede tomar el examen de orina en cualquier momento del día. Y si es programado, es decir, no es urgente, se toma la muestra en la mañana. ¿Cuál es el cambio que puede haber cuando la orina es diluida? Le dicen, ¿sabes qué? Para que orines rápido, traemos botellones de agua y el niño le hacen tomar un montón de agua. Esa orina diluida da un falso negativo. ¿Cómo se mide? Con una densidad urinaria. ¿Cuál es la densidad urinaria de los niños? 1010 es isostenuria, no es normal. Menor a 1010 es hipostenuria, no es normal. Una densidad por encima de 1011 sí es normal, hasta 1025, 1030. Entonces yo podría saber si la mamá le ha dado demasiada agua y la orina está diluida cuando me sale un falso negativo. Entonces es importante la densidad urinaria. Generalmente estamos acostumbrados a ver el examen de orina y de frente miramos los leucocitos. No miramos el pH, no miramos la densidad, pero cuando se habla de orinas diluidas
hay que tener en cuenta la bacteriuria sistémica. Cuando se hace la captura limpia en chorro medio son 100.000, en la muestra de catéter son 50.000, y en la aspiración suprapúbica basta una sola colonia. Entonces yo pregunto en el examen, la aspiración suprapúbica se considera positiva cuando hay una colonia o una unidad formadora de colonias, 100.000 colonias, 50.000 colonias, 8 colonias. La respuesta sería cualquier crecimiento, ¿no? O basta una colonia. Estas son las causas de falso positivo en un análisis. La presencia de abrazo de sangre. Entonces, esta fenazopidilinofidio se ve y puede de algún modo intervenir con los falsos positivos y el falso negativo, tanto en la glucosa o en el caso de los falsos negativos. Se grabó algo. Estos son los biomarcadores. Los biomarcadores sirven para poder determinar si yo puedo diagnosticar en forma temprana la infección urinaria. Entonces, estos son biomarcadores séricos y estos son biomarcadores urinarios. Entonces, cuando está incrementado cualquiera de ellos, ustedes ven con la flechita para arriba, el factor estimulante de agrolocitos, la macrófago, la interleuquina 5, es muy probable que estemos frente a una infección urinaria recurrente, ¿no? Y el PSA y la vitamina D podrían estar bajos. Miren cómo se interactúa ya con tantos datos. Y en el caso de los biomarcadores urinarios, el factor de crecimiento del nervio, o de negal, o interleuquina 8, que podría estar elevado y estos disminuidos, van a estar relacionados a una infección urinaria recurrente. Eso también es importante que lo tengan. ¿Cuáles son los niveles por los cuales yo debo estudiar al paciente? Cuando tengo una infección urinaria en niños, lo primero que debo buscar es malformaciones de la vía urinaria. Después tengo que ubicar si los genitales son normales y se van a dar con muchas sorpresas. Puede haber fimosis, puede haber una sinequia, puede haber... La vez pasada encontramos una niña que tenía doble vagina, después encontramos lo que le llaman ano anterior. Ustedes deben darse cuenta que en la anatomía de la persona y del niño hay una distancia, en el caso de la mujer, por ejemplo, entre los genitales externos y el recto, el ano. Cuando están pegados se llama ano anterior y eso se ve con cierta frecuencia. Cuando vean bebitos van a darse cuenta de ese pequeño detalle. Entonces han hecho estudios en el mundo y han demostrado que con una higiene adecuada el hecho de tener ano anterior no significa y no tiene un riesgo de mayor infección. ¿Correcto? Pero si nosotros tenemos pacientes que no tienen una buena higiene, en el momento que ustedes exploran los genitales externos se van a dar cuenta de muchas cosas. Uno, de que si el niño tiene la higiene adecuada, entonces ustedes preguntan, ¿quién lo cuida? Entonces a veces lo cuida la madre, el abuelo, un familiar, y la garantía de cuidar es mucho mejor que si fuera un extraño. No necesariamente es así, pero nosotros vemos que cuando lo cuida una persona o un familiar que tiene algún vínculo con el bebé, el cuidado es mucho mejor que si fuera un extraño. Entonces sí hay nanas o personas que son muy conscientes de su trabajo, pero eso no es frecuente. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese pequeño detalle. Y finalmente factores de recurrencia. Un niño que tiene una mala higiene siempre puede hacer infección urinaria. Un niño que tiene encopresis, una niña sobre todo, que tiene la truza llena de heces porque se escapan las deposiciones, también tiene más riesgo. Un niño que se aguanta para orinar, también tiene más riesgo. Un niño que utiliza antibióticos por cualquier cosa, ¿no? Le duele la garganta, antibiótico. Le duele el ojo, antibiótico. O sea, cualquier cosa que les duela está constantemente con antibióticos, también tiene más riesgo de generarlo. Entonces, en el estudio por imágenes yo voy a ver dos tipos de estudios, bottom-up y top-down. ¿Qué significa esto? Yo puedo estudiar los riñones y ver si tienen algún tipo de malformación que podría explicar el daño, o puedo estudiar la zona vesical, donde también podría yo explicar si el problema podría estar. Entonces, simplemente es
ubicar por una cuestión de localización cuál es la primera área que yo voy a evaluar. Pero lo que no deben olvidarse es que todo esto es un sistema. Los riñones están unidos al uréter, el uréter está unidos a la vejiga y la vejiga al uréter. Entonces, cualquier problema en cualquiera de estas instancias puede repercutir sobre un lado. Esta es una lámina que podría significar un poco confusa, pero no lo es. Porque si fuera confusa o muy enredada, no lo hubiera aceptado en la revista. Lo que trata básicamente es de reflejar de que hay muchísimas guías. Mira, la NICE, la guía de la Academia Americana de Pediatría, la guía de los canadienses, la guía de los europeos, la guía de los españoles, y cada uno de ellos tiene su forma distinta de indicar los exámenes auxiliares. Entonces, miren, acá estoy hablando de guías de países. Imagínense, acá en la institución hay guías de nefrología, guías en el servicio A, en el servicio B, en el servicio C, en el servicio D. Entonces, no hay una uniformidad usualmente. Esta falta de uniformidad hace que cada uno piense como piensa que debería ser lo mejor. Entonces, acá lo que se trata básicamente es consensuar y tratar. Por ejemplo, miren, entre los 0 y 6 meses, en una infección urinaria no complicada y primera infección urinaria, se pide una ecografía con el paciente ambulatorio. Ellos dicen así. Sin embargo, los canadienses, miren lo que dicen. Cualquier niño febril con infección urinaria menor de 2 años dicen ecografía. No dicen hospitalizado, ni dicen ambulatorio. Entonces, estos detalles son los que podrían de algún modo confundir. Sin embargo, a pesar de toda esta maraña de información, el mensaje que se les tiene que dar es el siguiente. La primera prueba de imágenes que se pide en cualquier infección urinaria febril de un niño, independiente de la edad, es la ecografía. Y es lo que ustedes van a pedir, independientemente de la edad, y es lo que generalmente se llega a. La ecografía va a demostrar los riñones partidos por la mitad, la parte externa es la corteza, la parte interna es la médula, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, una cistitis, esto usualmente es una rayita, se ve engrosada la pared de la vejiga. Y acá se ve, por ejemplo, un niño con un montón de quistes, ¿no? Una malformación, y esta es una dilatación. Miren qué dilatado está acá. Wow. Miren cómo usualmente se debe ver. Se debe ver más o menos así, donde está el puntero. Ese es el dolor básicamente. Y miren cómo se ve ahí desdilatado, ¿no? Entonces, esa dilatación es un indicador de que hay una malformación. La cistografía sirve para ver una vejiga normal frente a una malformación que se llama reflujo. ¿Para qué se pide la cistografía? Para descartar la malformación de la vía urinaria más frecuente. Repito, para descartar la malformación de la vía urinaria más frecuente, que se llama reflujo vesiculolateral. Entonces, en una vejiga normal, ustedes van a ver así, como una perita, y miren cuando hay un reflujo, miren cómo se regresa la orina y genera toda una dilatación de la vía urinaria. Kevin, mi gran amigo, chiquito que tenía 2 años, nadie se llama Kevin, decía que él iba para orinar, que pujaba, tenía 2 años y medio más o menos, pujaba y no sale, y cuando salía le dolía. Entonces, ¿qué pasaba con Kevin? Tenía una piedra en la uretra y por eso no podía orinar, ¿correcto? Miren, esto es lo que algunos de sus compañeros me dijeron, eso se llama la famosa vejiga en árbol de Navidad, vejiga telogénica. Me dijeron la peor comparación con la Navidad. Realmente miren qué horrible la vejiga, cómo puede ser tan anormal, tan dilatada, tan deformada, ¿no? Obviamente esta vejiga no va a funcionar bien. Entonces el mensaje es que el sistema urinario va a afectarse si cualquiera de sus 4 componentes se altera. Este es un divertículo vesical gigante. Esta es una vejiga normal y este es su hijito. Esta es una bolsita que se llama divertículo vesical. Entonces, cuando el niño orinaba, este chiquito tenía 5 años, cuando el niño orinaba,
se supone de que se llenaba la vejiga y él orinaba y se acababa el problema. Pero ¿qué pasaba? En esta bolsita no siempre se vaciaba la orina, pasaba a la vejiga, digamos, mayor y no limaba la orina y acá generaba infección urinaria porque la vejiga quedaba como resaco por restos. Mira, no es una papa, parece una papa. Yo cuando vi me pensé en una papa. Es un piedrón que lo tenía en la vejiga. Obviamente que esto va a generar infecciones urinarias. Nada de esto es inventado, son casos de verdad. Y un absceso renal se ve en esta urotenia, perdón, en esta resonancia magnética. Urotenia es el perdón. Los genitales externos. Hasta el año hay la fimosis fisiológica. Entonces uno simplemente indica higiene. Esto es lo que llamamos la sinequia, no está abierta totalmente la zona vesical y esto es el pene que todavía está fimoso. Entonces, en un pene normal, la piel, que es el prepucio, debe abrirse totalmente y dejar afuera el glande, ¿no? Que cuando no se hace eso o no se preocupan de eso, genera mala higiene y infección. No dejar de. Acá se ve una malformación que se llama ureterocele gigante y acá se ve una vejiga. ¿Ven esa vejiga? Esa es una extrofia vesical. No me estoy preocupando porque estoy escuchando. Se ha grabado. A ver. Hábitos de micción. El que ustedes, si se aguantan para orinar, les hace daño. Y en los colegios hay políticas de no dejar ir al baño. Y si les cuento algo, de repente se van a reír. Se imaginarán que con mi hija, cuando era chiquita, no era muy chiquita. Entonces era la más alta y a la profesora se le ocurrió que tenían que ir al baño por orden de tamaño. Entonces mi hija, que era la que más ganas tenía de orinar, ¿no? La mandaban siempre al final. Entonces, aunque eso les parezca, bueno, ahora me da risa, esa época me acuerdo, no dan permiso para ir al baño y hay niños. Yo he tenido que mandar notas, hablar con la profesora, llamar al director, porque hay niños que tienen problemas realmente para reaccionar. Entonces, aguantarse para orinar es un factor que no es adecuado. Entonces, generar hábitos de decisión, y acuérdense que los niños también son bien difíciles. Y yo creo que muchas personas, todo el mundo busca su privacidad, los niños también. Entonces hay niños que no quieren defecar en el colegio, hay niños que no quieren orinar en el colegio. Hay colegios que tienen el papel afuera, el niño entró rápido, o la niña entró rápido, no encontró el papel higiénico, ¿y qué va a hacer? Va a regresar con todo abajo hacia el papel que estaba afuera, hacia afuera. Todas esas cosas que parecieran, digamos, anecdóticas, se convierten en problemas en situaciones familiares complicadas. Entonces, hábitos de higiene, ¿no? Los niños no quieren que les agarren, pero tienen que enseñarles para que ellos mismos se hacen infección, ¿no? Malformaciones de las niñas también pueden tener vaginitis, pueden tener flujo vaginal por mala higiene, por parásitos, el estreñimiento, la descomplejis. Las niñas que tienen sobrepeso también tienen que tener una forma de generarse una higiene distinta, porque generan lo que se llama vaginitis o orina de reflujo, porque si no abren bien las piernitas, entonces el papel higiénico no va a llegar. Parece una cuestión que no tendría importancia, pero empezamos a analizar todos los factores que podrían intervenir. Incontinencia, se orina, pero de verdad es que muchas veces no se orina porque si se orinara y yo examino a la niña, voy a encontrar la choza llena de pichi y que la orina cae como un caño abierto. ¿Y qué es? Que la niña se aguanta tanto para orinar, el niño también, que se sale. Entonces no es de que no contenga ni tenga incontinencia. Y enuresis, tratamientos previos, infecciones urinarias previas. Ustedes cuando rotan, yo les decía, es la escala del listo para el estreñimiento. Y uno de los compañeros me dijo, yo creía que era el menú del día. Pero no, es la escala del Bristol para ver el estreñimiento, porque
con eso, vete acá viene un dolor de cicatriz. Eso tiene que haber visto, pero bueno. Entonces, hay un montón de situaciones, pues, ¿no? Las piedras, esta chiquita venía con su bolsita de piedra, tenía una formación que se llama ácido ciclohenal renal. La herencia, ¿no? Los neomeningoceles que van a traer vejigas neurogénicas, no tener recto, van a tener malformaciones de la vía urinaria, la forma de higiene, quién lo hace o el malísimo hábito de repente. Y finalmente, cuando hay muchas infecciones urinarias, 15-65% van a ser infecciones con pielonefritis, la famosa cicatriz con falta de captación con una gamografía con evidencia. Prevenir, evitar el seguimiento, evitar que retienen, monitorear el comportamiento de los niños que usan el baño. Los papás creen que porque ya les enseñaron, ya saben limpiarse. Se limpian pésimo. Ustedes pueden, si tienen hermanos menores, no, si tienen hijitos, van a tener que ver y le dicen, ya ver hijita, estás en el baño solita, ¿cómo haces? Y ahí van a encontrar barbaridades porque no hay un referimiento. Hay pruebas limitadas en el aumento del líquido oral en la prevención de hito, es decir, la gente no toma agua. Las personas no circuncidadas haciendo la extracción en higiene es valiosa, ¿no? Hay tratamiento de las adherencias para las percusiones con corticoides, la liberación de adherencia. El jugo de arándano actualmente no está recomendado para prevenirla. El tratamiento es eliminar la infección, prevenir la infección, elegir un antimicrobiano adecuado. En niños febriles se puede iniciar con una aminoglucosis o una cefalosporina de tercera, o en niños que no tienen fiebre pueden utilizar una cefalosporina de primera o la microfuractoría. En nuestro país la amoxicilina y la sulfam no sirven. La fiebre se resuelve en el 68% de los niños en 24 horas y 92% de las 72 horas en más de 72 horas pensar el absceso. Repito, si la fiebre persiste más de 72 horas, hay que plantear la posibilidad de absceso. El antibiótico debe iniciarse dentro de las 48 horas de iniciada la fiebre, la terapia antibiótica oral necesita 10 días. Hay trabajos que han salido recién que dicen que el tratamiento de la infección urinaria debe ser más corto. La mayoría de las guías, y me formaron a mí así, pielonefritis de 10 a 14 días, o de 7 a 14 días. Infección urinaria baja, 7 días. Han demostrado de que con tratamientos más cortos van bien y no se genera tanta resistencia bacteriana. Es decir, 5 días para cistitis, 7 días, máximo 10 para pielonefritis. Estos son los antibióticos, ¿no? Usados, la cetra, la AMPI, la genta. Siempre tener en cuenta la nefrotoxicidad, ¿no? Y la profilaxis antibiótica, es decir, dar antibióticos para prevenir la ictus, está demostrado de que eso genera más resistencia y no es conveniente la profilaxis antibiótica. No se ha demostrado que necesariamente esto es una buena opción. Obviamente, medicina, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Mucho más jóvenes que yo. Y obviamente la medicina ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es de que todo es relativo. Por eso la medicina es difícil. Fácil, porque tú puedes tener muchas variables y basta que una de esas variables intervenga con tus conceptos. Entonces, considerar la edad, la recurrencia, los antecedentes familiares, aquellos que tienen un solo riñón, o reflujo grado 4 o 5, podrían ser situaciones especiales donde yo sí podría utilizar. Y este miedo tremendo de la profilaxis antibiótica que incrementa el riesgo de resistencia a la vacuna. Conclusiones: una buena evaluación clínica, una buena muestra de orina, una ecografía en niños es una de las pruebas que generalmente se recomienda. La mayoría de niños con primer hito febril no necesitan citografía, pero una citografía temprana puede ser adecuada en algunos pacientes. La citografía sirve para descartar el flujo vesicolateral. El tratamiento antibiótico temprano va a reducir la morbilidad y el riesgo de cicatrización renal. Los antibióticos van de 7 a 10 días, pero ya estamos viendo de que ahora van hasta 5 días. La orina, el análisis de orina de vigilancia y cultivo no siempre es necesario. Buscar medidas preventivas, arándanos, probióticos, vitamina A y E, no hay nada concreto. El uso apropiado de los antibióticos reduce la resistencia, seguimiento de rutina, no porque tenga infección urinaria hay que hacerlo contigo cada semana, cada 15 días.
Yo tenía una paciente que le hacía a su hijito cada 15 días, ecografía después de la infección urinaria, y el ecografista estaba millonario, porque ya tenía un año y todos los 15 días le dijo, si le van a no. Él decía que sí, pero nosotros dijimos que no. Finalmente ya entendió la mamá que no. La infección urinaria es un tema realmente controversial. La fin principal no es diagnosticar una infección urinaria en un reflujo, sino utilizar marcadores para evitar los daños o las infecciones. Esta es básicamente la primera clase. No sé si hay alguna pregunta, me busco la otra clase.